Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hay algunos temas en nuestra mesa de trabajo y el primero tiene que ver algo que está en menos de 15 días y tiene que ver con la consulta popular. Es importante que la ciudadanía sepa que una de las preguntas más importantes, uno de los temas más importantes es esta de la aprobación del trabajo por horas. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta, ¿no?, del proponente, el Ejecutivo, sobre esta pregunta que se hace al público? Abogada, muy buenos días. Buenos días, Edgar. Bueno, tenemos que diferenciar que la pregunta que está en la consulta popular tiene dos partes importantes en materia laboral. Es regresar a una contratación por horas, lo que requiere de una enmienda constitucional, porque a través de la Asamblea Constituyente del 2008, esta contratación quedó prohibida constitucionalmente hablando. Y la segunda parte de esta pregunta habla de una reforma laboral al código en el que volverá el contrato a plazo fijo. Es algo muy importante que la ciudadanía debe conocer y no debe dejarse engañar indicando que este contrato por horas es un contrato ilegal, que este contrato por horas es un contrato regresivo de los derechos del trabajador o que este contrato de trabajo constituye una precarización. En el año 2008 nos vendieron en una bandera interesantísima de una lucha pro trabajadores diciéndonos que eliminando el contrato por horas, eliminando la tercerización y la intermediación, se acababa la precarización laboral en el país. Bueno, ¿y por qué se eliminó? Es importante que la gente ahora, pues 16 años más tarde, sepa las razones de esa eliminación, cómo se daban las condiciones de estos dos factores. ¿Por qué? Porque se creía que precarizar el trabajo era una falta de control de las entidades que tenían a su cargo. El contrato por horas funciona muy bien y no solamente en el Ecuador, funcionó perfectamente bien en el 2005 y en el 2006, funciona perfectamente bien en el mundo. Lo que ocurre es que el contrato por horas debe tener una reglamentación estricta y debe tener controles absolutos. ¿Por qué? Porque lo que se debe evitar es la migración de un contrato indefinido en el que ya tienes 5 o 10 años trabajando con toda la estabilidad, a que puedan haber estas vivezas de alguna manera, para llamarlo, y moverte a un contrato que no revierte estabilidad. ¿Por qué? Porque es un pacto que se da por el tiempo efectivamente trabajado. Me dices, Vanessa, vienes, trabajas 10 horas y te pago por las 10 horas. No sé si te vuelvas a llamar la próxima semana, no sé si te vuelvas a llamar el próximo mes. Esa es la naturaleza del contrato por horas. Y aquí se lo desconfiguró y se lo malentendió y se creía que tenía que haber una estabilidad. Y por eso se le puso una X encima y se dijo, no, ese contrato es una forma de precarización. Pero había muchísima gente que trabajaba por horas e iba muchos años ya vinculado a su lugar de trabajo, porque el Ecuador tiene que evolucionar, Edgar. La estabilidad laboral en el país no está marcada por un contrato, está marcado por la capacidad que yo tengo de responderle a mi empleador, de ser efectivo, de ser eficiente, de hacer bien mi trabajo. Este tipo de paradigmas en los que vivimos encerrados debemos romper y entender que si es que no existe una flexibilización en el ámbito laboral, va a ser muy, pero muy complejo que pretendamos que exista una mejora en la empleabilidad. A la par de entender las razones de la eliminación del contrato fijo y del trabajo por horas, es importante saber cómo quedarían las cosas en el caso de un eventual sí a la pregunta, ¿no? Y a la ministra de Trabajo se le ha cuestionado al respecto, se le ha pedido aclaraciones. Ella se ha señalado, por ejemplo, que tiene que haber un contrato, uno. Dos, que tiene que haber afiliación al IES, ¿no? De manera que incluso por eso es que la ministra ya habla de algunas cifras del costo de la hora de trabajo y está situando entre 7 y 8 dólares la hora de trabajo. Bueno, yo aquí, ahí creería que hay un error. Un poco hay que revisar lo que pasaba en el 2005, 2006. El contrato por horas definitivamente tiene que ser por escrito. El contrato por horas efectivamente tiene afiliación al IES. El tema del valor hora hay que chequearlo bien.
Porque no nos podemos olvidar que el valor hora tiene que nacer del salario básico o de las tablas sectoriales. Cuando hablamos de $7 u $8, estamos hablando probablemente de una tabla sectorial quizás del sector financiero, del sector petrolero. Pero para que esto no genere confusión en los ciudadanos que tenemos acceso al salario básico, creo que sería mejor establecer la fórmula para llegar. ¿Qué es la parte más importante de un contrato por horas? Mi 13º, mi 14º, mis vacaciones y mi fondo de reserva van a estar ya en el valor hora. Es decir, que así, si a mí me van a pagar 3.30, yo recibo todo. No es que tengo que esperar. El otro día escuchaba terriblemente en un espacio que le preguntaron a la ministra cuándo va a recibir vacaciones el trabajador por horas y decía cuando cumple un año. Sí, fue polémica Por esa favor, de discusión. verdad que eso sí, de verdad asusta, porque un poco quienes sí vivimos la época del 2005, 2006, sabíamos que en el valor hora está incluido todo, Edgar. Entonces el trabajador tiene que saber que es un contrato plenamente legal, con todos los beneficios de ley. Yo llego, me hacen firmar un contrato, me dicen que mi valor por hora es 3.30 y voy a recibir todo, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, y el IES tendrá que volver a implementar, como lo hizo en el 2008, la afiliación del famoso contrato de jornada parcial permanente, tendrá que volver a implementar un botón que nos permita poner afiliación, contrato por horas y digitar el número de horas que se han laborado y pagar la planilla del trabajador. Si es cuestionable la cifra lanzada por la ministra, $7 u $8, ¿cuál es la cifra promedio? ¿Cuál la cifra que más se acerca a la realidad? Lo que ocurre es que aquí hay una discusión. El Código del Trabajo dice claramente que el valor hora es $460 hoy, dividido para 240 horas semanales. ¿Por qué? Tiene una lógica. Todos decimos, no, imposible. Yo trabajo 8 horas, 5 días a la semana, son 40, por 4 semanas son 160. Claro, El tema es que en el Ecuador nos pagan semanas integrales. A ti no te dejan de pagar el sábado y el domingo. así Por es. eso es que son 240. Por un tema de pro trabajador y de beneficiar al trabajador, correcto, muy bien. Si ese es el espíritu de beneficio, no vamos a dividir para 240, sino para 160. Y vamos a sumar 13º, 14º y vacaciones. Con esa suma, llegas como a 3.30, no sube más con el salario básico, sino que un poco para que la gente entienda que hay diferencias entre las tablas sectoriales, se está hablando de estos $7 u $8 que también pueden confundir al sector empresarial, porque yo les hago una pregunta y yo digo, hoy una persona que trabaja en jornada parcial permanente, 4 horas diarias, no 8, yo estoy obligada a pagarle $230 mensuales. ¿Para qué le voy a contratar por horas? Entonces ahí hay que ser muy técnicos, muy inteligentes desde la cartera de Estado para decir, miren, hemos regularizado lo que corresponde al contrato por horas y este va a ser el acuerdo ministerial y así vamos a actuar para las jornadas parciales, por ejemplo, que es algo que yo no he oído en ningún espacio por parte de la ministra de Trabajo, que sí preocupa porque hay muchísima contratación de jornada parcial. ¿Y acaso ellos van a quedarse perjudicados porque tenían un contrato anterior al del valor por hora, que probablemente sea mucho más alto? Hay que prestarle atención a estos detalles técnicos, pero lo que la ciudadanía en general debe saber es que es una buena decisión ir cambiando, ir migrando a la flexiseguridad de la que habla el mundo, Edgar. O sea, no, el Ecuador no puede ser una isla en la que estemos abandonados y queramos vivir con una bandera de lucha de aquellos que representan solo a 3 de 10. Bueno, es que es importante tener las cosas muy claras hoy en día, porque a la gente se le va a hacer una pregunta, ¿no? Y luego de eso, eso tendrá que amoldarse, tendrá que incorporarse en la legislación y esa es una tarea de la Asamblea Nacional. Y en el debate legislativo todo puede pasar, a Así es. pesar de que haya un mandato contundente, poderoso, que se establezca en las urnas del 21 de abril. Sí, es complicado porque siempre vamos a tener la voluntad del pueblo versus la voluntad política. Esa lucha constante en la que vivimos en el Ecuador es lo que muy probablemente no nos permite avanzar y progresar. Peor aún, cuando las cifras de hace 15 días te revelan que el 88% de los ecuatorianos ni siquiera saben de qué les van a preguntar. Entonces, yo creo que es importantísimo estos espacios, Edgar, porque es el momento de decirle a la gente, sí,
el empleador, los empresarios, la inversión extranjera, un poco a pesar de todo el colapso que le hacemos vivir en el Ecuador con las cosas que pasan en el tema político y en el tema internacional, pero necesitamos dar buenas garantías para que se genere empleo. Si no, el empleador lo que dice es, yo no contrato más. Y eso complica que esos que representan al 55% de los ecuatorianos que no tienen un empleo pleno. Claro, y eso es indiscutible. Eso está sucediendo. Así es, tenemos que preocuparnos de ellos. Sería tan interesante que ese 55% tenga una voz, que tenga una representación y diga, por favor, aquí no queremos saber de las luchas de sindicatos y de gremios de hace tantos años que no nos han permitido tener empleo. Escúchennos porque si queremos caminar hacia un país en el que con seguridad jurídica se presten condiciones para generar empleo. 7 de la mañana con 32 minutos en Noticiero Sucesos, la abogada Vanessa Velázquez, experta en los temas laborales. Otro de estos temas que es importante conversarlo es que el presidente Daniel Noboa vetó la ley denominada de acoso laboral, justamente en los puntos más polémicos o quizá los más sensibles, o mejor dicho, los más publicitados, ¿no? Estos de que era ilegal el tener contacto entre el empleador y el empleado fuera de las horas de trabajo, ni siquiera para los temas de legítima coordinación, pues el presidente de la República no ha respaldado esta disposición y en ese sentido está enmarcado el veto legislativo, pero recordemos que la Asamblea aprobó esta ley por unanimidad. Le resultaría fácil ratificarse en sus textos. Es por eso que nosotros, siempre yo creo que aquellos que conocemos de materia laboral decíamos que debe haber un veto total de esta ley, para que no pueda ser tratada en un año y cuando sea tratada por expertos que conozcan. Es una ley complicada, peligrosa, subjetivamente peligrosa, como fue aprobada por unanimidad. Las 11 objeciones del presidente son correctas, porque decir o pretender cambiar el concepto mundial de acoso laboral. El acoso laboral es un hecho reiterativo, repetitivo y potencialmente lesivo. Es decir, que yo tengo que repetir y repetir el acto con el que te estoy causando daño. Y además tiene que haber la comprobación de un problema psicológico, físico, que causa esta persecución, por llamarlo de alguna manera, de la que es víctima un trabajador. En el país, en este proyecto de ley, se colocó que por una sola llamada telefónica fuera de horario, un solo llamado de atención, un solo impasse con el empleador, podía constituirse acoso laboral. Y hay que entender en el país que el acoso laboral tiene una consecuencia para el empleador, el pago de 12 remuneraciones. Además, con la ley y el proyecto de ley, las disculpas públicas de parte del empleador. Entonces yo digo un poco, es como que en un lado al presidente de la República le ponen rock y al otro lado le ponen bachata porque no le ponen un buen ritmo para poder avanzar en el tema laboral. Si yo estoy proponiendo avanzar a una contratación por horas, acompaño eso a los empleadores con una ley en la que veto porque están asustados, están preocupados de estas susceptibilidades pequeñas que pueden ocurrir, de esta terrible que puede complicarme la vida como empleador. Ahora con estas objeciones, bien, es muy posible que al regresar a la asamblea tengamos una sorpresa y peor aún con los problemas de estos bloques, como en el fin de semana ya tenemos una clara oposición declarada por parte del bloque de la Revolución Ciudadana. Los temas inclusives como estos pueden tener un vuelco total. Y al final, ¿quiénes son los perjudicados? Aquellos que no tienen empleo, porque los empleadores evitarán contratar o se blindarán muchísimo en la parte reglamentaria de las empresas para decir, por favor, cuando te llamo por un evento de emergencia, no es acoso. Cuando es un caso fortuito, no es acoso. Pero vivir en este dilema de te llamo, no te llamo, te pido, no te pido, es acoso, no es acoso, complica el desarrollo normal, productivo de cualquier giro de negocio. Es que al parecer el Ejecutivo no vetó totalmente este proyecto de normas, porque está bajo el espejo, está bajo el horizonte de la consulta popular. Entonces pudo haberse malinterpretado el vetar una ley de carácter laboral a días de ir a una consulta popular sobre temas laborales. Lo que pasa es que para eso, cuando yo gobierno, tengo un ministerio de la cabeza de trabajo que me podrá decir, ¿es beneficioso?
avanzar con esta ley? ¿No es beneficioso? ¿Cómo crees que la gente mide esto? Los propios trabajadores no la ven bien. En una consulta pequeñísima que nosotros hacemos, los propios trabajadores dicen, ¿y ahora? Y si es que los empleadores deciden más bien limitar la contratación, si es que mañana no voy a poder acceder a un trabajo. Yo sí soy víctima de acoso. Hay casos gravísimos, pero mejor me quedo casada porque mira cómo no les gusta a los empleadores una ley como esta, porque además es una distorsión absoluta. Una víctima de acoso tiene que ser protegida, Edgar. En el mundo, las víctimas de acoso son protegidas por el Estado. En este país, la víctima de acoso tiene que pedir un visto bueno. Si estábamos interesados en hacer una buena ley, vamos un poquito. Vamos a ver legislación colombiana, un poquito de la española y digamos, mira, ¿qué pasa ya? El denunciante es protegido y se cuida la fuente de empleo. Aquí no, aquí la más fácil siempre, indemniza. Dale 12 sueldos, que te ponga un visto bueno y se va a la calle, un desempleado más. ¿Qué trabajador puede querer esta ley? Y al respecto, la ministra de Trabajo lo dijo aquí en esta mesa de discusión de trabajo y entiendo que en algunos otros medios, que no iba a pronunciarse al respecto frente al jefe de Estado, de manera que no sabemos quién asesoró al presidente Noboa en este caso en específico. Es lamentable porque en realidad no hay mejor termómetro, Edgar, que pararse todos los días en la inspectoría de trabajo de cualquier ciudad. Ese es el mejor termómetro para saber cómo está la situación laboral. Si yo tengo todos los días cientos de trabajadores pidiendo boletas de citación a los empleadores, solicitando inspecciones focalizadas, inspecciones integrales, quiere decir que algo está pasando en las relaciones laborales. Y si yo, que soy la protagonista de ese termómetro, no quiero decir, aló, señores gobierno, tenemos que hacer algo porque a nadie le parece interesante esto, porque abundan las denuncias de acoso. Hoy no se sabe bien cómo funciona el acoso. Peor con esta ley que puede confundir. Yo creo que era momento preciso para vetar una ley absolutamente de forma total y dejarnos tranquilos hasta para ir a la consulta popular a decidir correctamente. Pero si es que había el veto total, eh, subsistía el peligro de que se pronuncie favorablemente la mayoría parlamentaria y ahí sí que vaya directo al registro oficial. Sí, pero es que Ahorita hay una especie de pataleo, una posibilidad de una negociación, de manera que el texto inicial no sea ratificado. sí, lo que pasa es que este pataleo también nos puede resultar exactamente igual. Fíjese cómo está ahora las cosas en la Asamblea. Ya vamos a ver cómo se termina la vacancia legislativa y vamos a ver las sorpresas que tenemos. Y esas sorpresas al final que le sigan perjudicando a quienes quieren apostarle en este país para generar empleo y a los desempleados que están desesperados por tener una oportunidad. No podemos jugar así con algo tan sensible como el tema laboral, que es la segunda preocupación del ecuatoriano después de seguridad. Ojo. Hablando de visto bueno, hubo unas regulaciones últimas que se dieron a conocer que, según algunos observadores, complican más la aplicación del visto bueno, una medida, recordemos, que le permite, en el caso de los empleadores, pues despedir a un trabajador supuestamente por faltas leves, sin indemnización. Entonces, ¿se complicó o se facilitó? ¿Qué Se pasó? complica. Es precisamente a lo que voy a ver. O sea, ¿cómo es que quiero apoyar algo tan importante como la pregunta de la consulta y del otro lado genero leyes que son increíblemente malas, genero acuerdos ministeriales absolutamente peores, porque el visto bueno se supone que es un trámite sumarísimo, rapidísimo que en 30 días debe resolver, o el pedido del empleador para que la relación laboral termine sin indemnización, o el pedido del trabajador para que el empleador sí me tenga que indemnizar, porque el visto bueno va de dos vías. Ahora tenemos una segunda instancia, una apelación. Solo para que tenga una idea, quienes nos escuchan, en Quito existen 14 inspectores que resuelven vistos buenos. Con una producción mínima de 2 resoluciones a la semana, tienes 30 resoluciones semanales, 120 al mes, que ahora tiene que resolver una sola directora regional de trabajo. Va a ser operativo y va a ser factible que eso ocurra. Entonces, el Esto se visto, resolverá en años. ¿cuándo vamos a salir con estas resoluciones de visto bueno? Y resulta que no tenemos que seguir solo pensando en que el empleador es el perjudicado o el trabajador. Las dos partes de la relación son perjudicadas, porque yo soy un empleado que no he recibido 3 meses sueldo, pongo un visto bueno por falta de pago y yo ya estaba tranquilo y feliz con mi resolución en 30 días para ir a demandar.
Además que tengo que ir a demandar y esperar 3 años que en la función judicial me digan, ok, tienes derecho a que te paguen el despido. No contentos con eso, en el ministerio, sin una lógica, pero absoluta, porque no entendemos, creo que ninguno de los abogados que ejerce materia laboral, sea del lado del empleador o del trabajador, hemos encontrado la lógica de este acuerdo ministerial. Resulta que ya tengo que apelar. Y ojalá el pobre director regional de trabajo de Quito, de Guayaquil, de Manabí, pueda decir, ok, sí, voy a resolver 120 trámites en una semana. De verdad, no entendemos para qué y por qué. Escuché la única declaración de la ministra en favor de este trámite, indica un doble conforme porque es un principio constitucional. Si el visto bueno tiene carácter de informe, es un informe, es un mero informe, que para que tenga una validez y sea indemnizado o no, tiene que haber una ratificación de un juez. ¿Para qué queríamos el doble conforme? Para complicarnos la vida otro poquito más. Nos queda claro, entonces. Muchas gracias, Vanessa, por estas explicaciones. Gracias por la charla. Un placer. Estuvo con nosotros Vanessa Velázquez, abogada experta en los temas laborales.